Hechos 7:20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Gloria a Dios. Con gozo puede tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios. Necesitamos conocer y entender los propósitos de Dios en nuestra vida, para que no nos desanimemos en el camino, como le sucedió al pueblo de Israel, que cuando iban por el camino que Dios les había señalado, como no entendieron los planes de Dios, pues dice allá en Números 21:4 que el pueblo de Israel se desanimó por el camino y ya no quería seguir. Dice mi hermano la palabra del Señor allá en Deuteronomio, gloria a Dios. En Deuteronomio 8:15 dice que Dios hizo caminar al pueblo de Israel por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Pero vean lo que la palabra de Dios dice, que cuando Él los condujo por un desierto muy espantoso, aunque los afligió y los probó en medio de ese desierto, en el versículo 16 de Deuteronomio 8 dice que el propósito de Dios era para que a la postre hacerles bien. Tomen en cuenta eso. Por eso es que necesitamos conocer y entender el plan divino, el propósito de Dios en nuestra vida, para que no nos desanimemos en el camino, como le sucedió al pueblo de Israel, que por no entender cuál era el plan de Dios en la vida de ellos, pues tuvieron que pasar 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas, como le pasa a muchos cristianos ahora, que por no entender cuál es el plan divino, el propósito de Dios en su vida, pues ellos comienzan a dar vueltas y vueltas y no llegan a ningún término, a ningún puerto, porque no entienden el propósito de Dios. Hay creyentes que después de muchos años no llegan ni a entender, ni siquiera a conocer cuál es el plan divino, el propósito de Dios en sus vidas. Muchos que después de muchos años se preguntan y dicen: yo no sé para qué me salvó el Señor. Aquel creyente que se hace esa pregunta en el corazón es como el pueblo de Israel, que durante 40 años estuvieron dando vueltas y vueltas. Y un cristiano que no entiende y no conoce el plan de Dios en su vida, pasará dando vueltas y vueltas sin llegar a ningún término o a un puerto seguro. Por eso, hermano, es que hay que entender el plan divino. Y que ese entender es tener un concepto claro de algo. Saber que si Dios nos salvó, como dice Pedro, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable,
para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Así que Dios tiene un plan divino en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. Pero muchas veces, para que lleguemos a conocer cuál es ese plan, mientras se cumpla el plan y sea despejado el plan y la conozcamos, a veces el proceso es muy duro. Ahora es fácil entender que si nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, ¿será que el pueblo de Israel fue tan insensato para que no entendiera cuál era el plan de Dios en sus vidas? Ahora es fácil entender que el propósito de Dios era llevarlos a la tierra de Canaán, y ellos lo sabían. Y lo sabían de antemano, que el plan de Dios de sacarlos de la tierra de Egipto era para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Pero en el camino, cuando ellos se introdujeron por ese desierto inhóspito, grande y peligroso, lleno de serpientes y escorpiones y de enemigos poderosos, pues en ese proceso Dios los afligió y los probó. Tal vez alguno ahora en su mente estará pensando, tal vez porque el proceso sea grande. Yo sé que si la bendición ha tocado a su puerta, mi hermano, usted está contento con Dios y no se queja. Pero tal vez algunos están siendo afligidos y siendo probados por Dios, y eso pues a nadie le gusta. Pero vean cuál era el propósito de Dios, que aunque Dios afligió y probó al pueblo de Israel y los llevó por un desierto donde no había pan ni agua, ¿cuál era el propósito de Dios? Para que a la postre hacerles bien. Amén. Ahora el proceso no es fácil, pero si confiamos en el plan de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida es mucho mejor que lo que nosotros nos imaginamos. Aunque para que mientras se cumpla el plan de Dios en nuestra vida, pues no será fácil caminar por donde Dios nos indique que ese es el camino. En una ocasión Dios le dijo al profeta Isaías: este es el camino y por ahí tienes que caminar. En Números 21:4 nos enseña que el pueblo de Israel se desanimó por el camino porque Dios decidió que en vez de caminar recto, Dios tomó la decisión, porque ese era el plan de Dios, que ellos dieran la vuelta por el territorio de los de Edom. Y al ver el camino muy largo, pues el pueblo dice que se desanimó por el camino y ya no quería seguir. Pero no olvide que aunque el camino sea grande y tenebroso, que aunque el camino que Dios ha trazado sea un camino lleno de pruebas y de aflicciones, no olvide que al final Dios quiere recompensarle para que a la postre la bendición sea grande. Amén. Pero primero, mi hermano, hay que conocer y entender el plan divino sobre nuestras vidas. Ahora veamos lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos 7:20 acerca de Moisés. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés nació, pues el faraón, que ya nos conocía
y ya no se acordaba de lo que José había hecho en favor de los de Egipto, pues murió el faraón que conocía qué era lo que había hecho José. Y luego llegó un tiempo que hubo un faraón que por temor a que el pueblo estaba creciendo en número y por temor a que ellos se rebelaran, pues llegó un momento que el faraón, en ese momento cuando nació Moisés, emitió una ley que todo varón que naciera de la tierra de Gosén, donde se encontraban los israelitas, fueran asesinados al momento de nacer. Pero vemos aquí, mi hermano, que este niño que había nacido llamado Moisés, que su nombre significa salvado por las aguas, pues él no murió. La madre de Moisés, Jocabed, buscó la forma, dice, que cuando él nació, al verlo muy hermoso, pues ella pensó que si Dios le había regalado un hijo tan hermoso, no era para que al nacer fuera asesinado. Pero Dios tenía un plan. Vean el plan de Dios. Amén. Y cuando Dios llamó al profeta Jeremías, cuando aún era niño, Dios le manifestó cuál era el plan divino sobre su vida. Pero cuando el profeta Jeremías se rehusó, tal vez porque él se sentía incapaz de poder llevar a cabo el plan que Dios tenía para su vida, pues él dijo que él era niño y él era tartamudo y que no podía hablar, que mejor se buscara a otro mejor que él. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Y le dijo que él lo había conocido y lo había elegido aún cuando estaba en el vientre de su madre. Dios, antes de nacer, ya nos conocía. Cuando aún estábamos en el vientre de nuestra madre. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios tiene algún propósito en nuestra vida? Si usted se ha preguntado, pero ¿por qué yo? Recuerde que las perlas más hermosas es el producto de un proceso muy difícil, muy doloroso. Ahora entonces, pregúntese, ¿está en alguna aflicción, en alguna prueba grande y se pregunta por qué yo? Recuerde y no olvide que Dios quiere que a la postre hacerle bien. Amén. Así que Dios ya nos conoce quiénes somos, nos conocía antes de nacer. Cuando aún éramos un embrión, Dios describió sus planes y sus propósitos en nuestra vida. Así que en la vida de cada uno hay un propósito de Dios en nuestra vida. ¿Usted sabe cuál es? ¿Conoce cuál es el propósito de Dios? Y si la conoce y sabe que Dios tiene un propósito, ahora preguntémonos, ¿ha entendido el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios en su vida? Ahora Moisés nació en una situación difícil y la madre de Moisés, Jocabed, buscó la forma de esconderlo. Pero después de 3 meses, cuando ya el niño era grande y se dieron cuenta que ya era difícil esconderlo,
pues buscaron la forma, lo pusieron en un cesto y lo echaron por las aguas. Ahora vean que todo eso no fue casualidad, que de pronto cuando echaron a Moisés en un cesto y cualquiera podía decir, bueno, ahora solo queda implorar misericordia a Dios para ver qué pasa sobre la vida de Moisés. Tal vez Jocabed, su madre, en su corazón pensaba que Moisés iba río abajo a su suerte de lo que le podía pasar. Estaba el peligro que tal vez algún cocodrilo o un monstruo marino podía acabar con su vida. Pero recuerde, Dios tenía un plan en la vida de Moisés. Porque no es casualidad que cuando fue echado en ese cesto, allá abajo, de pronto, vean bien, cuando todo está en el plan de Dios, echaron al niño río abajo, pero Dios también puso en el corazón, porque no fue casualidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Que no fue casualidad que de pronto la hija del faraón le dieran ganas de echarse un chapuzón en el río en ese momento. A un hermano, que lo que para nosotros pudiera ser malo, pueda que esté en el plan de Dios. Que de pronto lo pase tirando un carro, pero no se muere. Amén. Yo conozco a un hermano, pero se les olvida, mi hermano. Yo conozco a un hermano que Dios estaba tratando con él, porque cuando alguien se quiere soltar y quiere alejarse y quiere olvidarse del plan de Dios en su vida, pues Dios tiene que buscar la forma de cómo hacerle entender cuál es su plan. ¿Sabe qué pasó, mi hermano? Se alejó de Dios, y al alejarse de Dios, de pronto cayó en los vicios. Y ya en el vicio, bien borracho, iba manejando la moto, mi hermano. Nunca le había pasado nada, pero de pronto esa vez se accidentó. En el camino no había nada ni nadie ahí, no chocó contra nadie, y aquel muchacho, mi hermano, casi se mataba. Vean bien, que a la motocicleta no le había pasado nada. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no era con la motocicleta, era con aquel muchacho. Estuvo al borde de la muerte, pero como el plan de Dios no era matarlo, sino darle un escarmiento para que entendiera que el camino que estaba tomando no era el que estaba en el plan de Dios. Si el camino que usted está tomando lejos de Dios no está en el propósito de Dios, de alguna u otra manera Dios le hará volver otra vez por ese camino. Tomen en cuenta, mi hermano, que cuando Dios tiene un propósito en la vida de una persona, esa persona, aunque pudiera esconderse debajo de una piedra, en una cueva, aunque se fuera al otro lado del mar y se fuera a esconder allá en la luna, de ahí Dios lo traerá con tal de que cumpla su propósito. Allá en Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que si Dios tiene un plan y un llamado en su vida para servirle, para hacerle un instrumento en las manos de Dios, de alguna u otra forma. Yo he escuchado la historia y testimonio de mucha gente, mi hermano. En una ocasión, Dios había llamado a un hombre y aquel hombre se rehusó, y Dios lo tiró en cama. Cayó en silla de rueda, paralítico, que ya no podía caminar.
Pero luego que se acordó del plan de Dios que había en su vida, entonces clamó y gritó: Dios mío, si tú me sacas de esta silla de rueda, prometo servirte. Y Dios lo hizo. Dios lo levantó de su parálisis de la silla de rueda y volvió a caminar otra vez para servirle al Señor. En una ocasión, un hombre que tenía dificultad para caminar bien, que cogía de un pie, renqueaba al caminar, y Dios lo había llamado a la obra misionera. Pero aquel hombre en su oración decía: Señor, hasta que tú hagas un milagro en mi vida y tú arregles mi forma de caminar para que camine bien, entonces yo voy a ir a caminar. Pero Dios le decía en el corazón, porque a veces uno quisiera que Dios le hablara audiblemente, pero a veces Dios le habla a uno en el corazón. Pero Dios le hablaba con fuerza que fuera. Hasta que llegó un momento en que no sucedía lo que él quería. Entonces él tomó la decisión de irse así como él estaba en la condición, con esas deficiencias. Pero que cuando él iba a cumplir el plan de Dios que había en su vida, en el camino Dios hizo el milagro. Y de repente él se dio cuenta que Dios había obrado en su vida, enderezando el pie que tenía malo. Así que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Que uno no se les va a quitar encima tan fácilmente. O lo hace o lo hace. Con las dos piernas o con una pierna quebrada. Con los dos ojos o con un ojo. Con las dos manos o con una mano, ya sea tuerto, cojo. Muchos, mire, yo no sé si a ustedes les sirven los dos piecitos ahora. Amén. ¿Puede alabar a Dios con los pies? Bueno, vea que sea más fácil servir a Dios, cumplir el propósito de Dios, llevar a cabo el plan de Dios en su vida con sus dos piecitos. ¿O quiere servirle a Dios con un pie y una muleta, sin una pierna? Bueno, si sigue rehusando y sigue rebelándose, si Dios ya le dio una pequeña leccioncita, si ya Dios le dio una probadita nada más, por esta solo fue un rasponcito, pero para la próxima será un poquito más fuertecito. Pero hay unos que no entienden. Pero en esta noche yo creo que cada uno lo está entendiendo. Lo está entendiendo que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que si Dios ha determinado y ha marcado un plan en su vida, si uno no lo hace a las buenas, los va a hacer a las malas. Llegará un momento que cuando Dios comience a apretar y apretar, llegará el momento que diga: hoy sí, Señor. Sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo, yo te voy a servir. Y ustedes, hermanos, buscan en el internet a un hombre, ahí está, a un hombre que anda testificando del poder de Dios, que Dios tiene poder, hermano, ya sin la tapa del cerebro. Y ahí anda predicando. Amén. Ya casi a la mitad de su cuerpo, pero así lo quiso él. Por eso hay que entender el plan de Dios. Hay que conocerlo primero. Y ahora ustedes ya conocieron y saben que Dios tiene un plan en la vida de cada uno. Tal vez Dios lo quiere llevar de misionero a Estados Unidos. ¿Cuántos dicen amén? No muchos. Tal vez quieren que Dios los mande para África entonces. Allá África para aguantar hambre. Ahí sí cualquiera baja de peso.
Amén. Aquí luchan mucho. No, es que, mire, aquí andan viéndose preocupados que subieron 1 libra de peso y que subieron 2 libras y que están preocupados de ver cómo bajan. Váyase para África. Imagínense si Dios tiene un llamado para usted para África, que sea el misionero que vaya a ganar miles de almas a África. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí ya no hay mucho amén. Gloria a Dios. Pero imaginémonos nada más, yo no lo quiero asustar, pero ¿y qué tal si de pronto Dios, el plan de Dios en su vida es para mandarlo a África, mi hermano? ¿Qué va a hacer usted? Amén. No fue casualidad que de pronto en ese momento, cuando Moisés iba río abajo, también a la hija del faraón le dieron ganas de bañarse. Ahora, hablemos, como dijo el apóstol Pablo, como de una forma de locura. Imagínese, mi hermano, que de pronto ese rato que Moisés iba río abajo, estaba lloviendo, había frío, y que a la hija del faraón se le dieran ganas de ir a bañarse y bueno, pero si está lloviendo y hay frío. No hay casualidades en el plan de Dios. Dios tampoco de pronto en el camino diga, me confundí, no tomé en cuenta esto. Cuando nació Moisés, nació en el tiempo indicado de Dios. Por eso, en el versículo 20 de Hechos 7 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. ¿Cuándo? En el tiempo que todo niño hebreo que nacía era asesinado. Pero en ese tiempo nació Moisés. Y yo me identifico con eso. Y ahora sí entiendo, mientras yo leía esto, mientras meditaba en la palabra de Dios, me venía a la mente. Y entendía que Dios tenía un plan en mi vida. Si Dios no hubiera tenido ningún plan, pues no estuviera vivo ahora. Porque yo nací en plena Guerra Fría. Y yo nací en la montaña. Mi mamá no tuvo la oportunidad de calentarme el ombliguito, ni tampoco estar ahí tapándose o tapándome. Nací en plena montaña, allá, en el corazón de la montaña. Pero ¿sabe cuál era el peligro, mi hermano? El peligro era que como estaban huyendo, ahí nadie debía de hacer ruido. Y claro, yo no sé si usted lloraba cuando nació. Amén. Y entonces los niños que lloraban, los mataba mi hermano. ¿Por qué? Porque el que lloraba mucho, mejor le decían, mátenlo. Porque si no nos van a hallar los enemigos. Y ahora entiendo yo que gracias a Dios, dice mi mamá, que yo no lloraba. Estaba más muerto que vivo. Dice que varias veces me moría y mi mamá llorando de angustia decía, se murió. Y de pronto mi hermano, después de unas horas, dice que volvía a nacer otra vez, a revivir. Y así una tras otra decía, hoy sí se murió, hoy sí ya no va a resucitar. Y volví a revivir otra vez. Después que ella me contó, y ahora me entiendo que Dios tenía un plan. Pero Dios tiene un plan en la vida suya también. Amén. Porque no hay casualidades en el Señor. En el Señor lo que hay son causalidades. Que eso significa que cada cosa que pasa y que sucede en nuestro camino, en nuestra vida, mi hermano, ya todo está planificado y determinado por Dios antes que naciéramos. Y apareció la hija del faraón, y al abrir ese cesto,
Y al ver al niño, dice que al verlo hermoso, mi hermano, era más bonito que los egipcios. Y dijo, bueno, no dice la Biblia así, pero yo me imagino que al destapar el canasto donde iba Moisés, pues él dijo, es tan bonito como para desperdiciarlo, para matarlo. Y entonces ella dijo, pues lo voy a tomar para mí. Le dio su nombre para que no lo mataran. Y entonces ahí le pusieron el nombre de Moisés, que fue salvado por las aguas. Ahora cualquiera pudiera pensar que Moisés por poco y casi moría. Estaba en el plan de Dios. Que así fuera, ya estaba marcado por Dios. Aún antes que naciera Moisés, ya estaba marcado en el tiempo de Dios que así iba a suceder. Lo que está pasando en su vida, lo que pasará dentro de 10 años si aún está vivo, ya está marcado en el plan de Dios, hermano. Así que tal vez esto nos lleva a pensar que no hay que quejarse tanto como siempre nos quejamos. Que por qué esto, que por qué lo otro. Por eso tal vez deberíamos de despertar todas las mañanas dándole gracias a Dios. Sea bueno o malo el día. ¿Por qué? Porque eso ya está en el plan de Dios. ¿Y qué sucedió, mi hermano? Pues Moisés creció ahí. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios sobre Moisés era que él sería el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso es que él no murió. Por eso es que él fue librado, salvado de la muerte, porque Dios tenía un propósito en su vida. Y vemos, mi hermano, gloria a Dios, ahí en el versículo 23 de Hechos 7, dice la palabra de Dios: cuando hubo cumplido la edad de 40 años allá en Egipto, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Tomen en cuenta, de alguna manera él entendió. ¿Por qué? Porque cuando él fue salvado por la hija del faraón de morir a su suerte, pues aquella mujer dijo, María o Miriam también iba detrás del niño viendo a ver qué suerte tendría. Y cuando la hija del faraón lo halló, pues ella buscó a una mujer entre las hebreas que lo cuidara. ¿Y quién lo cuidó? Su propia madre. Estaba recibiendo la educación en Egipto, pero fue criada por su propia madre a la manera de Dios. Y yo me imagino a la madre de Moisés, cuando él iba creciendo, la madre, todos los días, cada vez que tenía la oportunidad, yo me imagino que la madre siempre le recordaba: Dios tiene un propósito en tu vida, Moisés. Si Dios te libró de que no murieras, cuando todo niño que nacía, cuando tú naciste, era asesinado, pero si no moriste, Moisés, fue porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y Moisés creció
entendiendo que Dios tenía un propósito en su vida. ¿Por qué? Porque dice él que a los 40 años, vean bien, él quiso adelantarse al plan de Dios. Él llegó a saber, él entendió bien, que quiere decir que él tenía el concepto claro, la idea clara del propósito de Dios que había en la vida de Moisés. Él lo sabía. Por eso es que a los 40 años él fue y cometió asesinato. Pero si él no se hubiera adelantado como hizo Abraham, cuando Sara le dijo que tal vez era mejor que tomara a su sierva Agar para que pudiera tener hijos de ella. Pero él pensaba que los egipcios también sabían que Dios usaría la vida de Moisés para libertarlos. Pero él no lo sabían, tampoco lo comprendían ni lo entendieron. Dice la palabra del Señor, mi hermano, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vean, a los 40 años tuvo que huir por lo que había hecho, pero eso estaba en el plan de Dios también. Amén. Porque siendo el hijo de la hija del faraón, él vivía bien. Que si no pasa eso, mi hermano, Moisés hubiera estado ahí dubitativo, pensando si voy o no voy. Imagínense que si Dios le hubiera dicho: Moisés, ya cumpliste 40 años, ahora toca pasar a otra etapa para tu preparación, para que estés capacitado para llevar a cabo el plan que yo tengo sobre tu vida. Y cualquiera hubiera dicho, mientras Dios no manifieste cuál es su plan, cualquiera dice: amén, gloria a Dios, habla Jehová que tu siervo escucha. Pero si le hubiera dicho, imagine salir mi hermano del palacio real y decirle: Moisés, tienes que irte al desierto, allá en la tierra de Madián. Vas a llegar con Jetro, y ahí Jetro tiene una hija, Séfora, y te vas a casar con ella, vas a tener hijos, pero ahí pasarás 40 años, ahí apacentando ovejas. ¿Se imaginan ustedes a Moisés? ¿Qué hubiera dicho? Ay, Señor, ¿será que no hubiera otra forma? Así que tiene que pasar algo. Tal vez, como lo mira uno, hasta que no tenga que pasar una desgracia para que uno ahora diga: Señor, ahora sí voy a ir. Como ya había matado y ya se dieron cuenta, porque el chisme corre, mi hermano, ahora que vas a matar a mí como mataste al egipcio también. Entonces él se dio cuenta y ahora todos lo saben, me van a matar. Entonces él mejor tuvo que huir. Se fue a Madián y allá estuvo 40 años, mi hermano, siendo pastor de ovejas en el desierto, pastando a las ovejas, gloria a Dios. Pero ese era el plan de Dios también. Yo les he dicho a ustedes que desde que iniciamos nosotros nuestro ministerio, mi hermano, como que desde el primer día hubiera sido esto como una carrera de aflicciones. Desde el primer día comenzó la lucha. Pero ahora uno se goza diciéndolo, porque ahora sí lo entiende uno, que estaba en el plan de Dios.
Amén. Y yo le doy gracias a Dios por cada instrumento que Dios usó para esculpir lo que Dios quería que uno fuera hoy. Amén. Pero tuvo que pasar una desgracia para que Moisés pasara a otra etapa, a otra capacitación. Moisés tenía que aprender cómo era pastorear ovejas, cómo era lidiar con las ovejas, porque después él iba a pastorear ya no a ovejas, sino a personas. Y dicen, yo no sé, pero dicen que es más fácil pastorear ovejas que pastorear a personas, mi hermano. Porque dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y ahí corren. Pero a veces uno como pastor, mi hermano, uno se desgalía, uno se cansa de llamar y a veces casi nadie oye. Algunos se hacen de la vista larga, otros se hacen los sordos, otros se hacen los desentendidos. Hermano, vamos a hacer esto. Y entonces muchos dicen, si yo puedo, si quiero, si me da la gana, si tengo tiempo. ¿Verdad que sí? Bueno, pero como ustedes no son pastores, por eso me miran con esa cara. Pero si fueran pastores, supieran, mi hermano, lo que es. Pero es parte del plan de Dios. Por eso es que miren, yo no sé si logran ver desde allá esas canas que a uno le está saliendo. Gloria a Dios, pero eso es por pastorear personas. Tal vez si uno estuviera pastoreando ovejas, fuera más alegre. Gloria a Dios. Amén. Ahí tomando la lechita de las ovejas, de las cabras. Gloria a Dios. Y comiendo quesito y requesón y cremita. En cambio, bueno, no con ustedes, gloria a Dios. Pero en cambio, pastorear gente, mi hermano, lo que uno a veces come es pan de aflicción y agua de sufrimiento, como le daban a Jeremías. Amén. Pero con uno no pasa eso, porque uno ya hasta cachetoncito está uno. Gloria a Dios. Y dice mi hermano allá en Hechos 7:30, pasado 40 años, ya allá en el desierto, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le había aparecido en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Vean, mi hermano, ¿cómo se puede rehusar uno si para preparar la vida de una persona a veces tiene que pasar casi una vida entera? Tuvieron que pasar 80 años para que se cumpliera el plan que había en la vida de Moisés de parte de Dios. 80 años de vida, de preparación, de capacitación. ¿Cómo
para que Moisés pudiera haberse rehusado como muchos que Dios ha llamado y está llamando, y al final digan: ay, Señor, es que ya está más bien. Yo les digo a ustedes, mi hermano, yo sabía que Dios me había llamado. Yo siempre he dicho que si Dios ha llamado a alguien, Dios tendrá siempre un trato especial en su vida, personalmente. Y si de pronto hay duda en el camino del llamado, Dios se lo confirmará. Día y noche, cuando amanecía, cuando despertaba, cuando me acostaba, era el último pensamiento de Dios que me decía en el corazón: tienes que ir a mi obra. Y cuando despertaba, era el primer pensamiento que venía a mi mente. Esto es como una experiencia personal y un ejemplo para muchos que tal vez Dios está llamando, pero están dubitativos. Y era el pensamiento. Yo, mire, mi hermano, pasaron 2 años. Eso para mí era un tormento. Yo terminaba llorando, dormía llorando. Yo tenía que dar la vuelta en la cama y darme la vuelta y llorar en silencio, que me rodaban las lágrimas. ¿Por qué? Porque yo ya no quería ir. Ya estaba próspero. Todos los fines de semana nos íbamos a Pizza, a Campero. Nos dábamos pues ciertos lujos. ¿Y por qué yo lloraba cuando Dios me hablaba al corazón diciéndome: yo te necesito en mi obra? Entonces se me venía a la mente a mi hija, que solo una hija teníamos. Se me venía a la mente como una imagen de mi hija descalza, sin ropa, sin comida. Y eso me hacía romper a llorar, imaginándome a mi hija que ya estaba bien, ya era jefe de una empresa, ganaba bien, ya vivía bien. Pero Dios trató conmigo durante 2 años, día y noche, hasta que ya no resistí diciéndole a Dios: Señor, ahora sí. Pero ahora sí, porque ya casi estaba hundiéndose uno, ya sacando la mano antes que se hundiera uno. Amén. Por eso es que hay que entender el plan de Dios, el propósito de Dios en la vida de cada uno. Pero Dios, que tiene un propósito, sus propósitos son propósitos de bien y no de mal. Amén. Y luego, mi hermano, vemos, gloria a Dios, ya vamos a finalizar, pero esto le vamos a poner la segunda parte. ¿Están de acuerdo? Que no miramos la hora, que ya se fue la hora. Gloria a Dios, yo no sé cuántos minutos llevamos. Ya llegó la hora. Y yo sí lo creo porque miro en el rostro de ustedes. Gloria a Dios. Pero vamos a continuar con esto. Gloria a Dios. Oiga, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios allá en Hebreos 11:23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, entiéndanlo bien, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. ¿Cómo dejó Egipto, mi hermano? Por la fe, es decir, creyendo. Asesinó al egipcio, ahora se dio cuenta que había sido descubierto y ahora debía de oír, hermano, después de estar en un palacio real, comiendo manjares, como comía aquel hombre rico que hacía banquetes con esplendidez todos los días. En la mesa del rey hay manjares, hay comida deleitable todos los días. Y Moisés vivía como hijo de un rey. Pero ahora, ¿por qué? Porque para que uno pueda llevar a cabo, para que se cumplan los planes de Dios en la vida de uno, mi hermano, cuando uno esté pasando por ese proceso difícil, ese momento de aflicción y de prueba, para que uno la pase, pueda pasar ese momento amargo, hay que conocer y entender el plan de Dios. Porque si uno no lo entiende, ahí mismo se rompe uno, se desanima, se desalienta, da la media vuelta y se vuelve por donde vino. Pero ahora Moisés iba huyendo por el desierto. Ahora imagínese, mi hermano, donde le cayó la noche, en el primer día que él iba huyendo. Ahora ya no estaba ahí en su propio cuartito, en su cama, con esas sábanas orientales. ¿Se imagina usted eso? Ahora Moisés estaba ahí a la intemperie, expuesto a las inclemencias de la noche fría en el desierto. Ahora iba caminando, mi hermano, hasta donde debía de llegar, donde estaba en el plan de Dios que él debía llegar en Madián. Ahora no, vean bien, ya finalizando, tomen en cuenta de que no fue un mes, no fue un año. La siguiente etapa de la preparación para que él estuviera capacitado para el plan divino sobre su vida, tuvieron que pasar 40 años. Pero para que él cumpliera el plan de Dios, tuvo que entenderlo. Tal vez decir: Señor, si este es el propósito tuyo, si está en tu plan que yo viva esta situación, 40 años, imagínese, mi hermano, la mitad de ese tiempo en el desierto durante 20, Señor, han pasado 20 años y yo no le miro fin a este asunto. Han pasado 40 años y yo no miro la luz al final del túnel. Ahora imagínese si a la mitad del tiempo, a los 20 años, Señor, ya pasaron 20 años. Ahora imagínese que Dios le diga: es aún la mitad del proceso. Todavía faltan 20 años. Pero para que él cumpliera el plan de Dios en su vida, tuvo que entender. Y yo me imagino, mi hermano, yo lo sé, yo entiendo en mi propia experiencia. Cada vez que yo he tenido duda de algo, yo se lo he pedido a Dios. Y decirle, a veces uno tiene que actuar como Gedeón, decirle: Señor, confírmame, porque yo necesito saber cuál es tu plan,
¿Cuál es el propósito tuyo en mi vida? No sea que yo esté caminando por el camino contrario donde tú no quieres que yo camine. Tal vez estoy llevando yo mi propio plan. Estoy viviendo mis propios conceptos. Pero yo me imagino a Moisés en el desierto, diciéndole a Dios, Señor, porque había entendido, había conocido y entendido cuál era el plan de Dios. Señor, si este es tu plan, y así tenemos que decir nosotros, si este es tu plan, ayúdame y dame fuerzas para poder soportarlo. Póngale de pie, gloria a Dios. Hermano, así como el pueblo de Israel, como Dios llevó al pueblo de Israel por un desierto grande y espantoso, que estaba lleno de serpientes y de escorpiones, donde no había agua, donde no había pan, y que en ese proceso ellos pasaron aflicción y prueba. Pero tome en cuenta, óigalo mi hermano, Dios quería para que a la postre hacerles bien. Dios los sacó de la tierra de Egipto, los introdujo por el desierto, porque nadie que llegue a la tierra prometida no tenga que pasar por un desierto, mi hermano. Para llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel, inevitablemente hay que pasar por un desierto grande y espantoso, donde en medio de ese desierto Dios te probará, Dios te afligirá, Dios te examinará. Pero está la esperanza de parte de Dios, que Él dijo que aunque Dios te pruebe y te aflija, escúchelo bien, mi hermano, no olvide estas palabras que dice Dios, para que a la postre hacerte bien. Moisés, para llevar a cabo el plan de Dios en su vida, para ponerse en las manos de Dios, él tuvo que entender el plan de Dios. Tuvo que entender cuál era el propósito de Dios en su vida. Encontrándose en el desierto, tuvo que entender para decirle a Dios, tal vez, Señor, si este es tu plan, si este es el propósito tuyo en mi vida, yo te pido, mi Señor, que me ayudes a pasar este momento, esta etapa. Si este es el plan tuyo en mi vida, dame fuerzas para soportarlo. Necesitamos conocer el plan de Dios en nuestra vida, mi hermano. En estos segundos que quedan, estamos orando y meditando en el Señor. Necesitamos entender el plan de Dios en nuestra vida. Necesitamos conocer cuál es el propósito de Dios. Tal vez el camino que ahora está viviendo, el camino que está caminando, tal vez es un camino escabroso. Tal vez está nadando contra la corriente. Tal vez la etapa en este momento sea una etapa de aflicción y de pruebas. Pero si está en el plan de Dios, mi hermano, no se queje. Dele la gloria a Dios. Porque si no entendemos el plan de Dios en nuestra vida, nos vamos a desanimar en el camino, como le sucedió al pueblo de Israel, y estaremos 40 años como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas, porque no entendió cuál era el plan de Dios en sus vidas. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Que este débil mensaje sea de bendición, de fortaleza. Señor, yo te pido que añadas bendición a este débil mensaje, en el nombre poderoso de Jesús.
Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.